Muchas bendiciones. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, el párrafo en la Biblia. Hoy nos corresponde estudiar los tipos de párrafos. La clase pasada vimos la estructura del párrafo. Hoy nos corresponde estudiar tipos de párrafos. Iniciemos. Hay tres tipos de párrafos. Los párrafos con una oración principal, párrafos con más de una oración principal, párrafos sin una oración principal y sus oraciones secundarias. Pues vamos a analizar los párrafos con una sola oración principal. La colocación de la oración principal dentro de un párrafo no es uniforme o igual. Generalmente la oración principal se encuentra al principio del párrafo, al final del párrafo, en medio del párrafo, al comienzo y al final del párrafo. Pues vamos a analizar al principio, la oración al principio del párrafo. El ejemplo que vamos a tomar está en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Estamos frente a un párrafo que consta de 4 oraciones. Una de ellas es la oración principal y las demás son las oraciones secundarias. La oración principal se encuentra al inicio de este párrafo, oración principal. Las demás oraciones son oraciones secundarias. Del versículo 2 al versículo 4 son las oraciones secundarias. Ellas explican, ellas expresan, ellas apoyan la idea principal. ¿Ves? Podemos ver que está al inicio del párrafo. También la oración principal se puede encontrar al final del párrafo. Vamos a verlo en Lucas capítulo 14, versículo 25 al versículo 33. Estamos también frente a un párrafo. Pero la oración principal no se encuentra al inicio del párrafo, sino se encuentra al final del párrafo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Este pues es una conjunción de conclusión, donde concluye todo lo que se ha dicho anteriormente. Por eso es que la oración principal está al final del párrafo, pero todas las oraciones secundarias y la principal giran en torno a un tema. El tema es lo que cuesta seguir a Cristo. El párrafo va a explicar por medio de la oración principal, y donde las oraciones secundarias explican, apoyan a la principal para poder explicar el párrafo entero o el tema que se encuentra arriba, lo que cuesta seguir a Cristo. También dice que la oración principal normalmente está en medio también del párrafo. Vamos con otro ejemplo. Mateo capítulo 5, 17 al 20. Son 4 oraciones. Es un párrafo. Hay una oración principal y las demás son oraciones secundarias. La oración principal no se encuentra al inicio, como lo vemos, no se encuentra al último, sino se encuentra en medio o a la mitad del párrafo, la oración principal. Las oraciones secundarias apoyan, explican la oración principal, que también es una conjunción de manera que es una conjunción on, que es una conjunción de conclusión porque concluye. Pero esta es la oración principal. Las oraciones giran en torno al tema que está arriba, el cumplimiento de la ley. Como vemos aquí en este ejemplo. También dice que la oración principal se encuentra al comienzo y al final del párrafo. Vayamos al ejemplo que está en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al versículo 16. Solamente este párrafo consta de 3 oraciones. Como podemos ver ahora que hay 2 oraciones principales. Está al inicio y está al final del párrafo. La oración secundaria se encuentra ahora en medio del párrafo. De las 2 oraciones principales.
pero ellas giran en torno al tema que está arriba: Jesús, sumo sacerdote. Entonces, las oraciones secundarias, como la del versículo 15, lo que va a hacer es explicar, ampliar, expresar, apoyar la idea principal que está al inicio con la oración, y también la que está al final, que también es oración principal. Pues ya vimos donde dice que la colocación de la oración principal dentro del párrafo no es uniforme o igual. Generalmente la oración principal se encuentra al principio del párrafo, al final del párrafo, en medio del párrafo o al comienzo y al final del párrafo, que son lo que vimos. De acuerdo con la ubicación de la oración principal en el párrafo, este se clasifica como analizante o deductivo, en donde la oración principal aparece al comienzo. Es el tipo de párrafo más común, pues con esta ubicación se ayuda a darle claridad al tema central, como el ejemplo que vimos al inicio, donde la oración aparece al inicio. A este párrafo también se le puede llamar analizante, porque la oración principal se encuentra al comienzo. Y también, de acuerdo a la ubicación de la oración principal en el párrafo, está el sintetizante o inductivo, donde la oración aparece al final del párrafo. Con esta técnica, el lector encontrará que ella viene a ser la afirmación definitiva o la conclusión final de todo el párrafo, como lo vimos en el ejemplo, donde se aparece, al final del párrafo la oración principal. Aquí está. Esta palabra es, como lo dije, es una conjunción. La palabra griega está hon. Esto indica que está concluyendo lo que acaba de decir desde el versículo 25 al versículo 32. Se podría traducir como: a modo de conclusión, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A este tipo de párrafo se le denomina también inductivo o sintetizante, porque la oración aparece al final del párrafo. También, de acuerdo a la ubicación de la oración principal en el párrafo, se puede llamar analizante o sintetizante. La oración principal se halla ubicada en el centro o en medio del párrafo, como lo vimos en medio del párrafo en el ejemplo de Mateo 5, 17 al 20. Aparece en medio del párrafo. Pues aquí está. El párrafo está formado por una o varias oraciones, las cuales reciben el nombre de oración principal u oraciones secundarias. Para recordar la oración principal, el párrafo está constituido por oraciones principal. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida de las oraciones secundarias con facilidad, pues sin ella el párrafo perdería o cambiaría el sentido, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Es posible decir entonces que la oración principal posee un sentido esencial del párrafo. La diferencia entre la oración principal y una oración secundaria, pues vamos a verla. Diferencia que hay entre la oración principal y una oración secundaria es principalmente que las oraciones principales son las oraciones que engloban la idea principal del párrafo, mientras que las oraciones secundarias se emplean para apoyar la idea principal o para dar sustento al argumento concreto de la oración. La cualidad básica de la oración que contiene la idea principal es su carácter global. La oración principal contiene la afirmación más general del párrafo. Es como el resumen de todas las demás oraciones, las cuales se agrupan en torno a ella de forma lógica y natural a fin de explicar, concretar, ampliar o expresar diferentes aspectos de la idea principal. Es aquella idea que expresa la afirmación más importante del párrafo, ya que sin ella el párrafo no tendría fundamento. Como vimos en los ejemplos del inicio.
pues terminamos con esta lección y continuamos para el otro estudio. Vamos a explicar las oraciones secundarias, la función de cada una de ellas. Pues terminamos los tipos de párrafo. Espero que te haya servido de gran bendición y nos vemos en un siguiente video. Dios les bendiga.